En los próximos minutos escucharemos a quienes caminaron entre escombros, polvo y silencio, buscando señales de vida donde otros solo veíamos ruinas. Bomberos voluntarios universitarios de Venezuela que vivieron el impacto directo del reciente terremoto en ese hermano país, y el equipo canino de rescate que viajó desde Argentina y que llevó consigo olfato, disciplina y esperanza, porque una generación irrompible no se define por lo que sufre, sino por cómo responde. A partir de este momento, esta logia radial está al aire. La voz de la generación irrompible, cuento tu historia, dolor invencible. Era la tarde del 24 de junio del 2026. Muchos estaban saliendo del trabajo, otros preparaban la cena o regresaban a casa. Previo aviso, la tierra comenzó a temblar con una fuerza que no se veía en años. Primero, un sismo de magnitud 7.2 y luego otro de 7.5, sacudiendo el eje central del país y golpeando con especial dureza al estado costero de La Guaira. En La Guaira, la línea entre mar y la montaña se convirtió en una franja de ruinas. Sectores como Playa Grande y Catialamar en el oeste y Macuto, Los Corales, Caribe, Caraballeda y Tanaguarena en el este pasaron en cuestión de segundos de ser zonas residenciales y turísticas a un corredor de estructuras inclinadas, fachadas abiertas como heridas y edificios reducidos a montones de concreto y hierro retorcido. Al principio, los vecinos contaban edificios derrumbados con los dedos de la mano. Luego se quedaron sin dedos. Entre listas parciales y reportes oficiales, la cifra subió rápido. Primero, se habló de 40 edificios desplomados a lo largo del litoral. Después de más de 100 solo en La Guaira. Mientras más de 250 construcciones en todo el país aparecían en los reportes como dañadas o inhabitables. Se cortó la luz en varios sectores y las comunicaciones colapsaron. Muchos pasaron la noche en plazas, avenidas y playas mirando al cielo sin saber si sus edificios volverían a levantarse ni si sus familiares seguían con vida. La señal del celular iba y venía y en esa sombra informativa la gente hizo lo único que podía: salir a buscar. Hubo madres llamando a sus hijos entre montones de concreto, vecinos guiando con linternas a bomberos y rescatistas y voluntarios que se sumaron a remover escombros con las manos desnudas. En medio del caos, el miedo se mezclaba con una sola pregunta: ¿dónde están los míos? Y es en medio de ese escenario. Hubo personas que no pudieron elegir entre quedarse en casa. Su vocación los empujó hacia el epicentro de esta emergencia. Hoy nos acompañan algunos de ellos, un par. Voy a invitar a cabinas al sargento primero, el ingeniero David Raúl Salazar Linero, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad de Santa María de Caracas, Venezuela, quien estuvo en el terremoto, y también nos acompaña desde Argentina Gianfranco Lombardi. Él es el director operativo de la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofes, ASEC Argentina. Esto como parte del equipo canino de búsqueda y rescate. Ambos hicieron parte de estos equipos que atendieron las emergencias derivadas por el terremoto. Ellos estuvieron en la zona de impacto. Bienvenidos ustedes a este espacio. Este espacio es para honrar el trabajo que desarrollaron, para que nuestras comunidades comprendan qué significa realmente sostener la columna del deber en medio del desastre. Vamos a transferir el micrófono a David Raúl Salazar. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Primero que todo, bueno, agradecer mucho la invitación a este espacio y es una oportunidad maravillosa de poder contar de primera mano nuestra experiencia en la zona cero del desastre. Gianfranco, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, muchísimas gracias por la invitación desde acá de Buenos Aires y también honrado de poder contar lo que nos ha pasado y lo que hemos vivido en Venezuela como primera persona. Bueno, pues es una experiencia que vamos a compartir hoy con el Ejército de los Irrompibles, que es como hacemos llamar a nuestra audiencia. Esto es parte de un proyecto cultural y educativo que llevamos unos años desarrollando y vamos a echarlo a la suerte y vamos a empezar hoy conversando con
David Raúl, pues en representación de los bomberos voluntarios. Yo quiero, David, que nos cuentes dónde estaban, qué estabas haciendo al momento exacto en que supiste que ocurrió el terremoto. Bueno, es una pregunta maravillosa y es un poquito, vamos a decirlo así, largo el cuento, pero lo voy a resumir. Yo soy bombero universitario de Venezuela, residenciado en la ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia. Me residencio aquí hace 6 años, sin embargo me mantengo activo en el Cuerpo de Bomberos de Venezuela a través de clases, dando clases virtuales en la Escuela de Bomberos, en la academia. También viajo cada cierto periodo de tiempo para cumplir guardas operativas y mantenerme digamos, operativo y activo en el Cuerpo de Bomberos. Y en el momento que sucede la catástrofe, yo estaba con mi esposa aquí en mi casa y pues sucedió aproximadamente a las 5 de la tarde, un poquito más, 5 y 4 minutos de la tarde, hora colombiana. Por supuesto, en Venezuela 1 hora más, 6 y 4 minutos allá. Al principio me indican que había temblado, no parecía ser algo como demasiado fuerte. Sin embargo, a medida van pasando los segundos y los minutos, inmediatamente de eso, empezamos a ver que perdíamos conectividad, no nos podíamos comunicar ni a través de redes sociales, ni llamadas telefónicas, ni WhatsApp con nuestros familiares en Venezuela, y utilizamos la red social X, antiguo Twitter, para poder más o menos informarnos del nivel de devastación. Y pues obviamente quedamos impresionados cuando vimos pues, todo lo que había sucedido. Fue bastante fuerte en el momento, debido a que de forma personal mi esposa sufrió 6 pérdidas familiares y en el momento estábamos en desconocimiento de algunos familiares directos de mi persona. Oye, una historia fuerte. Yo quiero hacerte una pregunta. Por la red X, ustedes se enteran de la gravedad de la situación que se estaba dando allá, que ya lo presumían porque no había líneas de comunicación. Pero ¿cómo se hace un llamamiento a un bombero voluntario que se encuentra en otro país? ¿Cómo te avisan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te contactaron? Sí, por supuesto que a lo que se recuperan las comunicaciones en la parte más básica, automáticamente a través de los correos electrónicos y los grupos oficiales de comunicación de bomberos en Venezuela, se me hace el llamado directo desde la comandancia. La comandancia en Caracas automáticamente me contacta y me indica que muy posiblemente se va a requerir del apoyo de mi persona, debido a que, pues, entre otras cosas, yo soy funcionario certificado para operaciones de rescate y tengo muy buen manejo del tema del manejo de INSARAC, que de eso seguramente hablaremos un poquito más adelante, donde ya se activa todo este protocolo y pues hacemos la fuerza para intentar movilizarnos desde Medellín, Caracas directo. Sin embargo, por los temas de premura, de la cancelación de los vuelos y la afectación del aeropuerto de Maiquetía en Caracas, tomé la decisión de viajar Medellín-Cúcuta, hacer cruzo del paso terrestre hacia San Antonio del Táchira, que es la ciudad inmediata fronteriza del lado venezolano, y de ahí tomar un nuevo avión desde San Antonio del Táchira hasta la ciudad de Valencia, que era el aeropuerto que estaba habilitado aproximadamente a 2 horas de camino por carretera hasta la ciudad de Caracas. Oye, eso es un periplo, un viaje larguísimo. Yo quiero que tú nos cuentes cómo fueron esas primeras horas después del sismo, cómo desde la perspectiva de un bombero voluntario, qué se siente, qué se vive, qué pensamientos llegan a tu mente en ese momento. Bueno, la verdad fue bastante impresionante porque en mi experiencia como bombero habíamos atendido en algún momento otro tipo de catástrofes que han sido graves, pero no tienen la magnitud de esta tragedia, y en mi caso más personal, que haya sido en mi ciudad natal, incluso uno de los edificios colapsados en Caracas. Viví de niño en uno de esos edificios y ese edificio quedó en el piso. Entonces, obviamente,
Fue un impacto a nivel personal bastante fuerte. Tuvimos funcionarios de bomberos que también perdieron sus familiares. Entonces fue como que una tragedia que nos había tocado en otro momento atender incluso fuera de Venezuela tragedias, pero que haya sido en carne propia lo hace mucho más complejo y lo hace mucho más difícil digerir esa carga emocional. Sin embargo, para eso nos preparamos y decidimos inmediatamente activarnos y seguir el llamado de la Comandancia de Caracas, y es donde nace una iniciativa muy bonita, porque en el momento que estamos planificando el viaje para salir a Venezuela, desde aquí, desde Medellín, un gran amigo en común que tenemos en la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, aquí en Colombia, tenemos un amigo en común, la gente de ASEC, que ya en su momento ya vamos a conversar ahí con ellos. Orlando Rodelo, gran amigo, nos hace el contacto y nos dice que él tiene una experiencia de trabajo previo con la gente de ASEC Argentina. Ya vamos a conversar ahí con ellos y nos van a hablar también, y vamos a terminar la segunda parte de esta historia, donde hacemos ese primer contacto y buscamos la iniciativa de no solamente movilizarme hasta la ciudad de Caracas, junto con otros rescatistas que también se movieron desde la ciudad de Bogotá, bomberos venezolanos que viven en la ciudad de Bogotá, que también acudieron al llamado, y que todos nos fuimos juntos a través de la ciudad de Cúcuta haciendo el paso fronterizo. Y al mismo tiempo activamos el recurso, un recurso maravilloso y extraordinario que tuvimos la oportunidad de contar con él, que era que nuestros hermanos argentinos nos pudieran brindar todo el apoyo técnico con el equipo de búsqueda y rescate canino. Eso fue maravilloso. Yo te quiero preguntar, David, de ese primer momento de decir, bueno, ya llegó la hora de activarnos y organizarnos, ¿qué fue lo más difícil ya estando ahí en campo? Pues hubo dos momentos difíciles, particularmente en mi caso personal, haber dejado a mi hija de año y 5 meses, que prácticamente pues un bebé, no es recién nacido, pero un bebé muy pequeño, con mi esposa sola aquí en la ciudad de Medellín, tener que dejar toda la logística, todo preparado acá para que mi familia quede sola y yo arrancar hacia ese sitio donde es un desastre que puede que te lleve días o incluso meses en operación, y que sabes cuándo vas y no cuándo regresas. Fue un impacto emocional fuerte, pero mi impacto emocional fue incluso también muy fuerte cuando ya llego a la zona de desastre, y lo que vemos con los ojos, y muy seguramente Gianfranco te lo contará también, no corresponde con las imágenes que vemos por internet o en medios de comunicación, el impacto de lo que es ya verlo en persona. Y ver de la mano no solamente el sufrimiento, el olor del ambiente, todo lo que rodea, digamos, este desastre natural que obviamente fue muy impactante para todos nosotros, y no solamente como venezolanos, sino toda la ayuda internacional que llegó. Bueno, vámonos ahora sí a una parte que tiene que ver específicamente ya con lo operativo, con lo emocional, y es cuando llegaron a esos sitios más afectados y ustedes hacen ese inventario, dijeron, ¿qué nos hace falta? Pues, a ver, la logística sufre una complejidad adicional. Primeramente hay que destacar que los epicentros de los 2 sismos que hubieron fueron en ciudades un poco lejanas a Caracas. Estamos hablando de un departamento llamado Yaracuy, hay un par de ciudades, su capital San Felipe, y una localidad unos 10 kilómetros o 20 kilómetros al sur, que se llama Yumare. El primer evento sísmico cuenta con 7.1, 7.2 grados de profundidad y es durante 20 segundos, ¿ok? Posteriormente a esto ocurre el segundo sismo, que es de 7.5 en magnitud y dura aproximadamente unos 40 segundos, digamos, el evento. Pero el intervalo de descanso, vamos a decirlo de alguna forma, que hubo entre el primer evento y el segundo evento fueron 39 segundos. Esto se le conoce como doblete sísmico. Doblete sísmico es, digamos, una terminología utilizada por los especialistas del área de la geología, donde se indica que hay 2 terremotos que son eventos completamente diferentes en la misma área,
¿ok? Y que uno es precursor del otro, más sin embargo son eventos por separado. Y eso hace que el nivel de destrucción haya sido increíble. Y esto te lo menciono precisamente por tu pregunta, porque ¿cómo impacta directamente esto? Se inhabilita el aeropuerto internacional de Maiquetía. El aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y principal aeropuerto de Venezuela, quedó con sus 3 pistas destrozadas. No hubo la posibilidad de aterrizar aviones primeramente. Y el área de la terminal de pasajeros, donde se recogen las maletas y todo esto, también quedó bastante afectada. Entonces ya hubo una inhabilitación inicialmente. Se empiezan a utilizar aeropuertos auxiliares como el aeropuerto metropolitano, que está a las afueras de Caracas también, que llegan vuelos pequeños, el aeropuerto de La Carlota, que es un aeropuerto militar que está en el centro de la ciudad, el aeropuerto de Valencia, para llegar a aviones un poco más grandes, digamos a nivel comercial, y en la base aérea en Maracay, que también servía para hacer llegar a vuelos humanitarios. Todo eso hace la labor muy compleja, incluso le da un crédito adicional al esfuerzo que hicieron nuestros hermanos argentinos, porque ellos no pueden viajar directamente hasta Valencia por vuelo comercial, sino que tienen que hacer un periplo muy similar al que yo hice, de llegar a Colombia, llegar a Medellín, pasar a Cúcuta, hacer pasos terrestres, y bueno, para ustedes contar. Entonces, a nivel de logística, esto hizo que fuera sumamente complejo, y ahí es donde es la importancia de estar alineados con lo que son los protocolos internacionales de atención de emergencias, o lo que nosotros conocemos también por INSARAC, la posibilidad de que hubiera el RS, o lo que es, vamos a decirlo así, el centro de registro donde se van acreditando las delegaciones internacionales con ayuda humanitaria que van llegando, y después lo que se llama el UCC, que vamos a decir así, es el centro de control operativo que se, digamos, dispuso en el estadio de béisbol de La Guaira, que tenía un espacio bastante confortable, y además de eso no había sido afectado por el sismo, y es donde se instalan, digamos, la mayoría de delegaciones, y donde se te otorga una zona de desastre en específico donde tú vas a trabajar y donde tú ya has indicado previamente con qué recursos cuentan. Hay algo que es muy importante que debo mencionar, que nosotros fuimos el único cuerpo de bomberos universitarios acreditado debidamente por INSARAC, gracias a que nuestros hermanos argentinos, en el momento de hacer la presentación como personal internacional, trabajan de la mano con nosotros y unificamos recursos para atender las mismas escenas. Entonces eso hizo que de alguna forma pudiéramos tener mejor alcance, y que de la misma manera nuestros hermanos argentinos tuvieran también un poco de esa protección que te puede brindar un funcionario local en el momento de la catástrofe. Eso no quiero imaginármelo, pero quiero hacerle una pregunta a David, y es la siguiente. Si en este punto uno dijera, bueno, vamos a parar aquí y tomar la lección, si dijeras, va a volver a ocurrir una situación de estas, Dios no lo quiera en este momento, ¿qué crees que hasta este punto habías aprendido ya en ese momento, no ahora, sino en ese momento? ¿Qué habías aprendido con relación a cómo estar organizado y a cómo afrontar esta situación en ese punto? Bueno, yo diría que la analogía perfecta sería el cuento de Juanito y el lobo, ¿no? Entonces Juanito y el lobo dicen, es que ya viene el lobo, es que ya viene el lobo, y el lobo no llegaba, y ya viene el lobo, y de repente cuando llegó el lobo, sucede que no estabas preparado cuando llegó el lobo. Y esta analogía la hago desde este punto de vista, ¿por qué? Porque nosotros esperábamos un evento sísmico en Caracas hace más de 20 años. Ya se sabía que por estudios previos y eventos sísmicos que se suscitaron en el pasado reciente, ¿okay? Se sabía que en algún momento iba a haber un evento sísmico de este tipo. Para más o menos explicarte técnicamente, es la fusión de dos placas, la placa del Caribe y la placa suramericana. Ya se sabía que había unas cargas ahí. La falla de San Sebastián, que dicho así, pasa por el centro, o pasa muy cerca a Caracas y a La Guaira, prácticamente, para no decir que pasa por la mitad, e incluso hay zonas sismológicamente más afectadas o más activas en Caracas y en La Guaira que en el resto
de, digamos, algunos sectores de la ciudad, los sectores como Altamira y San Bernardino en la ciudad de Caracas, Catialamar y Caraballé en el sector de La Guaira, que son, digamos, es una sola huella urbana, donde hay aproximadamente unos 20-25 minutos de diferencia a través de, mejor dicho, de distancia, manejando en el vehículo. Fueron zonas que fueron muy afectadas. Pero cuando te hablo de que muy afectadas, es que pues ya verás en las imágenes que de verdad el nivel de devastación fue terrible. Yo quiero preguntarte, David, sin entrar en detalles morbosos puntuales, ¿hay alguna escena, un rescate o incluso una pérdida que haya quedado grabada en tu memoria como rescatista hoy aquí ya dando esta entrevista después de haber tenido esa experiencia? Sí, tuve dos escenas que creo que van a quedar en mi memoria siempre. La primera de ellas es, tuve que ir a acompañar a un reconocimiento de cadáveres en la zona donde se hace, digamos, donde se estaban juntando los cadáveres que se iban consiguiendo. Y recibí una llamada por el celular de mi esposa para pasarme una fotografía de la familia que ella había perdido, ¿no? Entre ellos dos niños de 2 y 3 años. Y en el piso veo un cuerpo de una niña aproximadamente de 2 o 3 años y quise comparar la fotografía que me habían enviado por el celular con el cuerpo que estaba ahí reposando en la bolsa de cadáver, vamos a decirlo así. Y el impacto más fuerte fue cuando yo enciendo la pantalla de mi celular y aprovechando que nos estamos viendo y lo estoy enseñando acá, cuando enciendo el celular, la pantalla, el fondo de pantalla de mi celular tiene la imagen de la cara de mi hija y eso me impactó muchísimo en el momento del reconocimiento del cuerpo. Fue fuerte porque obviamente vinculé una cosa con la otra. Eso como a nivel personal. Y ya en un rescate, que seguramente ahora Gianfranco te va a dar los detalles técnicos de cómo llegamos ahí. Hubo un caso muy especial en el edificio Coral Beach, en la zona de los Corales en Caraballé, cerca de Caraballé en La Guaira, donde hubo marcación de personas vivas a través del equipo canino y nos involucramos mucho el equipo canino, trabajamos conjunto del equipo canino, de ASEC, trabajó el USAR Argentina, incluso después se acercó el USAR de Holanda, para un caso muy especial porque eran 2 niños de 10 y 13 años atrapados en un sótano y con un edificio de 12 pisos encima, que obviamente fue muy impactante. Lo que me impactó de esto fue la cantidad de días y lo complejo que se nos iba haciendo el rescate y la esperanza que tenía la familia. Todavía habían marcas o señales de vida para el día 8 o el día 9 y digamos que dimos lo máximo y llegamos a un punto donde la estructura no era segura para ninguno del personal internacional y tampoco de los bomberos. No era seguro y lastimosamente tuvimos que pasar el caso a otros compañeros de otro cuerpo internacional, pero que al final me afectó mucho porque no fructificó, o mejor dicho, no pudimos concluirlo de manera positiva y hubo, digamos, no logramos el objetivo y fue bastante duro y complejo asimilar. Yo te voy a preguntar, David, en ese punto has utilizado una frase que yo estoy escuchando y me ha erizado la piel. Dices, me afectó emocionalmente. En esas situaciones, ¿qué se tiene previsto, qué se tiene contemplado al interior de la organización en la que tú estás operativo para brindarse apoyo entre ustedes, apoyo emocional, para prevenir que no vaya a haber trastorno de estrés postraumático asociado a esto? ¿Qué hay ahí en esas situaciones? Sí, automáticamente ya después de unos 8 días que estuvimos en operación a través de la comandancia y en conjunto con otros cuerpos bomberos universitarios hubo la posibilidad de tener acceso a material y algunas consultas relacionadas con el manejo de estrés postraumático
que podamos hablar con naturalidad de lo ocurrido sin que eso nos genere, digamos, un pensamiento recurrente y que nos genere una afectación. Y es parte también de lo que nosotros tenemos que entrenar, no solamente como bombero entrenas el físico, sino también entrenas la mente para poder seguir, digamos, en estos procesos. Y ya sabes que la emergencia termina aquí, pero empieza otra inmediatamente para la cual tienes que estar preparado. Bueno, y en este punto de la historia, David, ¿cómo recibieron ustedes esta noticia de que llegarían equipos internacionales de rescate? La verdad, lo recibimos con muchísimo agrado. Aquí hay un tema muy interesante que hablar porque obviamente las cosas políticas uno las saca de un momento uno las tiene que sacar en estos momentos de atención de emergencia, los temas políticos no deberían aplicar y pues gracias a Dios en el caso de nosotros pudimos llevar eso adelante. Fíjense que llegaron equipos de El Salvador, estaban los equipos de Estados Unidos, equipos cataríes, equipos holandeses, por Argentina estaba el User Argentina y estaba ASEP, que de entrada les puedo decir que es el equipo rescate canino más grande que hubo en el evento, hasta 11 o 12 efectivos caninos hubieron ahí, ya ese detalle te lo dará más adelante Giancarlo y Gianfranco, perdón, y te va a dar ese detalle, pero la cantidad de recursos que hubo es algo destacable. Sin embargo, hay algo que te quiero reseñar antes de que continuemos, que es que hay algo muy bonito que se vio acá, y es que normalmente los manuales internacionales de manejo de desastres no contemplan de primera línea interactuar con la población en el momento del rescate. Pero hubo una gran efectividad de parte de las personas, de los habitantes que abordaron esos edificios y esas estructuras antes de que llegaran el personal especializado y que tuvieron mucho éxito. Primeramente porque fue un momento más reciente al evento y segundo, es impresionante la solidaridad que vimos. Incluso mucha gente me decía, wow, o sea, podíamos escoger y decir, no, es que hoy quiero pollo, no, hoy quiero carne, hoy quiero cosas que normalmente no se ven en un desastre de esas magnitudes. Sencillamente tienes una ración de comida para el momento que estás atendiendo y aquí hubo una solidaridad enorme. Incluso las personas en barrios de bajos recursos ponían a la orden sus casas, cocinaban comida y la bajaban para el personal de atención de emergencia, sin importar si se estaba atendiendo en un sitio donde había un sector, digamos, de una población un poco más con otro estatus social o algo por el estilo. Esto fue una demostración ejemplar de la comunidad en cuanto al comportamiento ciudadano y eso lo vimos nosotros, esa calidez, porque a todas las delegaciones de todos los países que llegaron se les recibió con mucha calidez y muchos vieron, digamos, ese impacto. Yo me sentí muy orgulloso de cómo se comportó la población en ese específico. Por supuesto que no todo, hubo lunares también en algunos comportamientos sociales que no fueron los adecuados. De repente las vías de comunicación, acceso, traslado en los vehículos no era la ideal, había muchos trancones, vamos a decir así, vehiculares que nos dificultaban llegar a algunos sitios, incluso cuando estábamos con los miembros de ASEC, porque mover a las unidades caninas requiere una logística importante, así sean zonas cercanas. Pero de verdad muchas cosas importantes para resaltar. Bueno, pues lo que ustedes nos relatan nos recuerda que más allá de las siglas y los uniformes que vemos en pantalla, hay seres humanos sosteniendo ese peso físico y ese peso moral de una ciudad herida, de un pueblo golpeado. Ustedes son parte viva de esa columna del deber que mencionamos desde el inicio de este programa. Yo voy a dirigirme ahora al equipo canino de la Argentina. Gianfranco, primero que todo, gracias por cruzar fronteras y por llegar a esta historia a ayudar a un pueblo hermano como lo es la población de Venezuela, que todos somos un mismo pueblo realmente dividido por unas líneas imaginarias porque compartimos raíces históricas y culturales entre Venezuela y Colombia, como lo hemos mencionado desde que iniciamos con este proyecto cultural. Yo quiero que tú nos cuentes, Gianfranco,
¿Cómo fue ese llamado que recibieron ustedes allá en Argentina? ¿Quién los llamó? ¿Cómo terminan ustedes desde Buenos Aires en un sitio de un desastre tan grande como el que ocurrió en La Guaira? Bueno, nosotros no recibimos un llamado, sino que nos enteramos de lo ocurrido luego de unas horas que pasó en Venezuela. Eso había pasado a las 6 de la tarde, hora Venezuela, que más o menos es el mismo horario de Argentina, de Buenos Aires, y nosotros más o menos a las 20 horas, 21 horas nos enteramos del desastre que había hecho de acuerdo a las redes sociales, por la que nombró antes David X, Twitter, lo que era Instagram, lo que era las demás redes sociales mostraban videos de lo ocurrido y que realmente era un desastre. Entonces ahí nosotros en las primeras horas ya, como somos miembros de INSARAC también, nos pusimos a monitorear a través de la plataforma virtual a ver qué había ocurrido. Y ahí nos dimos cuenta que varios equipos internacionales ya se encontraban monitoreando el evento. O sea que cuando ocurren estos tipos de eventos, INSARAC, mediante la plataforma del Virtual OSOC, se ponen en apresto en base a lo que ocurre en cualquier lado del mundo, ¿no? Y ahí en base a eso se ponen en fase de monitoreo todas las instituciones y todos los users de todo el mundo. Sí, Eh, y ahí dimos cuenta y digo, bueno, algo grave pasó. Y ahí empezamos a trabajar en ver la forma de cómo poder en activar nuestro grupo, poner en apresto y ver la parte burocrática necesaria para poder viajar a Venezuela, para poder prestar ayuda. Eso no, cuando pasan ese tipo de cosas, nosotros en lo general lo hacemos y pasa mucho más por la parte burocrática que por el tema de la asistencia nuestra, porque nosotros sí prestamos la colaboración, pero después estamos expectantes de autorizaciones para poder viajar, ¿no? sí. Y, y nada, la primera cosa que hicimos fue mandar una nota al gobierno de Venezuela, a los distintos grupos de Venezuela, a ver si nosotros nos poníamos en prestar colaboración, a ver si ellos necesitaban la colaboración para la búsqueda de personas con unidades caninas, ¿no? Y ahí fue donde empezó el tema de la historia y esto nos llevó después contacto por contacto a conocer una persona como lo es Orlando, que lo conocí en otro curso, nada que ver con perros, en ponernos en contacto con David, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar en el tema de a ver cómo podíamos colaborar y cómo podíamos viajar a Venezuela, cosa que Argentina hace muy poco tiempo tuvo un problema político y nuestro miedo era viajar al país y después no volver por el tema político, ¿no? Sí. Entonces sí o sí necesitamos la autorización o la solicitud de un órgano de Venezuela para podernos desplazar al territorio nacional de ellos. Gianfranco, pero yo quiero hacerte una pregunta a ti. Si a mí me dijeran en este momento, John, usted es médico y hay un terremoto en La Guaira, vamos para que ayude a atender. Yo me pongo a pensar, bueno, yo me voy. Pero ¿quién paga esos pasajes, Gianfranco? ¿Quién organiza viajar en avión? 11 equipos caninos, guías, unidades caninas, compañeros de 4 paticas peludos, todo el equipo, porque yo entiendo que ustedes viajan y tienen que llevar todo el andamiaje de la logística para estar allá, porque si llegan allá sin equipo, sin provisiones, pues van a ser otros damnificados más ahí en el sitio. ¿Quién paga eso? ¿Dónde se saca esos dineros? ¿De qué vive un voluntario? Porque en mis épocas éramos voluntarios los rescatistas y teníamos trabajos y nos daban el permiso en el trabajo, pero dejábamos de recibir dinero en nuestros trabajos durante el tiempo que íbamos como voluntarios. ¿De qué vive un voluntario? ¿De dónde saca el dinero Gianfranco para viajar con su perrito a ayudar en estos sitios?
Nuestra entidad hace muchos años empezó a trabajar con algunas marcas multinacionales, de lo cual son hoy nuestros sponsors, y en base a eso, de acuerdo a programas de capacitación y todo eso, logramos que tener el auspicio para poder viajar y ellos que se hagan cargo de los pasajes a la hora cuando es necesario poder prestar ayuda, ¿no? Uno de los responsables que fue para nosotros el que puso la plata para poder viajar fue Royal Canin, que es una multinacional, una empresa internacional de renombre, el cual alimenta a nuestros perros hace varios años. Y nada, ellos, mediante la fundación que ellos tienen, aportaron gran parte de los pasajes y a su vez también, como nosotros somos miembros de una organización internacional de perros de búsqueda, que es la IRO, ellos también, de acuerdo a los exámenes que nosotros hacemos, automáticamente, de acuerdo al nivel que tiene cada perro, automáticamente desembolsan una X cantidad de plata para los pasajes para que nosotros podamos prestar ayuda. Así de esa manera, medianamente entre todas las empresas que tenemos y todo eso, pudimos lograr con el objetivo de poder conseguir los pasajes del personal y de todos los binomios, ¿no? Oye, eso es una historia, a uno aquí siempre mira, ¿no? Y entra uno como en ese equipo de ven yo opino, de ven yo critico, de ven yo sí, y empieza uno a decir, ay, pero ¿cómo así que no hicieron? ¿Cómo así que no llegaron? ¿Por qué se demoran? Y vean todo lo que hay atrás de que llegue un solo rescatista a un sitio de desastre, porque ya nos contó David que tú viajaste de Buenos Aires a Medellín y de Medellín hiciste el periplo que hizo David hasta el sitio del terremoto, o sea, eso es un viaje. Sí, pero lo que no te contó que después nos comimos 16 horas desde Cúcuta hasta Caracas en vía terrestre. No te lo Eso es lo puedo que no te creer. contó David. Nuestro Ah, viaje duró 36 horas desde Argentina. anda. O sea, nosotros salimos el día 28 a la madrugada y llegamos, no, salimos el día 27 a la madrugada y llegamos el día 28 o 29 a la tarde, más o menos. Nos llevó bastante tiempo y el tema fue, quizás entre las autorizaciones y todo eso, no habrá pasado más de un día porque a nosotros nos habían solicitado de otra fuerza de tarea, que era de Venezuela, pero al final por temas burocráticos y temas del contexto de la catástrofe que había pasado, no mucha gente se pone o se sienta detrás de una computadora para poder mandar una nota de solicitud, ¿no? Entonces, nada, se consiguió mediante la universidad a través de David y de esa manera nosotros pudimos desplazarnos al país, ¿no? A Al país. Venezuela. Venga, Pero yo, todo eso, el tema era conseguir los pasajes, sí, porque fue todo un tema. Para llegar a Venezuela, que estaban todos los aeropuertos todos inoperativos, era llegar a Colombia o llegar a Panamá, y era todo un tema de que ver dónde conseguíamos el cupo para tantos perros y tantas personas, porque en los vuelos generalmente admiten hasta 4 o 5 perros, más de eso no. Y en este caso nosotros fuimos con 9 perros y después se acoplaron 3 más ya en Venezuela, pero viniendo de otro país. ven, yo les voy a hacer una pregunta aquí a los dos y yo sí les voy a pedir que con la mano en el corazón me la contesten. En ese punto, aquí en Colombia nosotros decimos no les hace así. Susto de una réplica, de que en un operativo de estos le pase a uno algo. Sí, siempre, siempre. Siempre y no ha pasado ahí mismo en Coral Beach cuando estábamos haciendo el rescate de estos niños que te nombró David, hubo una réplica y nada, pues ahí es como que
pensamos en nuestra familia, en un montón de cosas, en poder salir del edificio porque estábamos abajo del edificio y muchas veces nos Ezequiel creo pasa. que Ezequiel estaba de primero. Creo que Sí, Ezequiel sí, había sí. entrado y estaba de primero. O Creo fue que Juan, en ese no momento recuerdo cuál. no nos dan el cuerpo ni las patas para poder salir de ahí. Pero bueno, son gajes del oficio y para eso entrenamos, ¿no? Y Pero sí, siempre uno tiene esa cosa en la cabeza a ver si vamos bien y volvemos bien o vamos bien y quizá no volvamos. Pero bueno, eso en cada servicio. pero yo les voy a decir una cosa a ustedes. Donde hubiera pasado algo allá y alguno no hubiera salido, había una nueva compañía de bomberos o de rescate canino con su nombre. Ese es el pago. Sí, Ese es el pago, irrompibles. Eso no vayan a pensar que ellos van allá a esos sitios y les van a dar dineros o de pronto hablan allá de patrocinadores y de comida de perros. Vaya usted, alimente un perro, téngalo, entrénelo, téngalo bien tenido a ver si es que un patrocinador de esos sobra dinero para que uno de pronto pueda lucrar o vivir de eso. Eso no es así tan fácil. no, no. Por eso nuestra organización se basa más que nada para el mantenimiento de nuestra institución, porque nadie lucra con esto, somos todos voluntarios. Pero nada, uno piensa en el tema de los perros, los pasajes, el seguro del personal, el seguro del perro, y medianamente todo siempre es en base a poder, si llega a pasar algo, que nuestras familias reciban el sustento después, ¿no? En base al tema del seguro y todo eso, pero nada, la idea es ir y volver. Siempre que vayamos a alguna emergencia, siempre la idea es nos cuidamos para poder volver. Vamos todos y volvemos todos. Yo te voy a Claro. preguntar, el mundo de Hollywood tiene idealizado el tema de los perros y el binomio guía canino y perrito, y los tiene idealizado y superhéroes y mejor dicho, y eso es un jardín de flores, eso es un mundo, un paraíso perfecto eso. En la vida real, ¿cómo es ser guía canino, entrenar un peludito para que salve vidas? ¿Cómo es eso? ¿Tú vives con el perrito? ¿Cómo es eso? Cuéntanos esta parte. Nosotros generalmente manejamos el tema de que nuestros perros viven con nosotros y nada, a través de nuestra institución nosotros solemos entrenar a diario y a su vez también en nuestra institución 2 o 3 veces por semana en grupo y así de esa manera lo llevamos, lo llevamos. Es un proceso, no se hace un perro de búsqueda y rescate de un día para el otro, sino que lleva mucho tiempo. Para que pueda trabajar medianamente es un proceso de 2 años y luego de 2 años, lógicamente que tiene toda su vida hasta los 8 años para poder trabajar, que en lo general después de los 8 años nosotros ya lo pasamos a etapa de jubilación. Pero después es mucho tiempo, mucha dedicación, mucho compromiso con la actividad y en base a eso después nuestros resultados son en base a las catástrofes, ¿no? Uno dice si el trabajo funciona o no, porque nosotros constantemente evaluamos, pero nada, los resultados se demuestran, como dice el presidente de nuestra institución, en la cancha se ven los pingos, así dice. Oye, yo te voy a preguntar, Gianfranco, aquí nos has contado no, es que contó la historia de un rescate. Cuéntanos tu versión de ese rescate, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste? Y ese rescate fue raro, porque al principio nosotros empezamos, apenas llegamos, te lo puede llegar a decir David, llegamos a la tardecita noche y ya automáticamente el equipo se dividió en tres. Una parte fue al UCC a presentarse con David y otra parte ya directamente sin descansar ya se cruzó enfrente que teníamos donde nosotros hacíamos base, al Coral Beach, allá empezar a trabajar. Y ahí tipo, creo que eran 11 de la noche, 12 de la noche, uno de nuestros perros marca
marca que había posibilidad de vida, ¿no? Y ahí automáticamente empezamos a trabajar, como en lo general los equipos de rescate, si no los internacionales, si no tenían al 100% de que había una víctima con vida, no solían realizar actividades de noche por el contexto de la peligrosidad y la iluminación de las zonas de trabajo, ¿no? Si ya daban con algo certero, sí estaban trabajando, si no ya quedaba a criterio de la población y de los bomberos locales realizar las búsquedas y los trabajos nocturnos. Ese generalmente era lo que se veía en La Guaira en la mayoría de las zonas. Las palas mecánicas no trabajaban de noche, salvo que haya algo puntual que debían trabajar, y los equipos internacionales solían descansar de noche para poder efectuar los trabajos diurnos como corresponde. En ese entonces, nada, le dijimos a David, encontramos, hay posibilidad de vida, vamos a empezar a trabajar. Y ahí fue, nada, empezamos a trabajar con los bomberos de la universidad, y nosotros, como además de ser guías caninos, la mayoría de nosotros somos bomberos también, empezamos a trabajar en el rescate y ahí trabajamos toda la noche. Y así todo, después de varios días, nada, tuvimos que pasarle la posta a otro equipo, porque también hay que ser criterioso en decir, no podemos nosotros avanzar porque no tenemos los recursos necesarios, así que de esa manera le pasamos la posta a otro equipo. Durante la estancia ya hubo alguna búsqueda, algún hallazgo o incluso alguna alarma que haya sido falsa, que haya sido especialmente significativa para ustedes. No, por nuestro lado, generalmente las localizaciones que realizamos, nosotros somos un equipo de localización. Puntualmente, esa localización en la que nosotros nos pusimos a trabajar, que nos obligó a trabajar, fue algo muy puntual. Si no, generalmente nosotros lo que hacemos es localizar, pasarle al UCC las localizaciones hechas por día que nosotros teníamos hechas por edificio, y ahí en base a eso también pasársela a la universidad para que después realicen las extracciones correspondientes de la víctima, sea viva o de los fallecidos también, porque realmente nosotros llevamos perros para buscar personas vivas como para también recuperación de restos humanos, el cual que también es muy importante también a la hora de devolverle también los cuerpos a las familias. Veíamos muchas familias fuera de los edificios esperando noticias de sus familiares que los tenían en los edificios bajo los escombros, ¿no? Y esperaban noticias en recuperar el cuerpo o hallarlo con vida. Vea, irrompibles, yo les voy a hacer una invitación a ustedes que hagan un acto de introspección. Y es, imagínense ustedes en las botas de un rescatista de estos. Imagínense que ustedes los llaman para atender una emergencia. Imagínense que llegan a una estructura colapsada y rescatan a alguien. Uno dice, eso es fantástico y es el mundo ideal. Pero ahora vámonos al otro lado. Encuentra a alguien que está vivo y no lo puede sacar. O buscan a alguien que está vivo y lo encuentran desvivido. Ese es un problema. Eso es algo difícil para cualquier persona manejarlo. No es fácil. No es fácil. Yo les voy a preguntar, Franco, ¿cómo fue el tema de la coordinación con los demás equipos de bomberos? Porque hasta ahí hablamos de unos trámites burocráticos, de la autorización, de cartas de invitación, de cuadrar la logística de desplazarse, de que el equipo ya contaba con unos patrocinadores y están entrenados, pero de todas maneras, ¿cómo es ese tema de llegar a un sitio donde llega tanta gente de tantos sitios, que a pesar de que nos menciona que hay unos organismos que coordinan a nivel internacional y monitorean, eh, ¿cómo es ese tema de convivir con otros equipos?
es un ambiente de colegaje, es un ambiente de competencia, es un ambiente colaborativo. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. En base a lo que te referís, a veces tenés lo bueno y lo malo entre los equipos, lógicamente. Hay equipos que generalmente quieren llevarse el protagonismo y hay equipos que generalmente lo que hacen es trabajar en conjunto con el único objetivo de poder salvar vidas. Y también a volver a criterio de antes, nosotros cedimos la posta a otro equipo porque nosotros, siendo criteriosos y no llevarnos el protagonismo, priorizamos rescatar a las personas que están bajo los escombros a que llevarnos nosotros los laureles, ¿no? Como se dice acá en Argentina. En cuanto a nuestro trabajo en Venezuela, nosotros cuando llegamos a Venezuela, para mí personalmente fue como trabajar en casa, porque ya con David directamente veníamos hablando ya hace varios días y era como haberlo conocido de toda la vida lo poco que hablamos. Y ya directamente, nada, fuimos bien claros en que nosotros nos íbamos a poner a trabajar con ellos desde un principio, más allá de que nosotros veníamos también de una rama internacional y teníamos que responder también a la parte internacional, pero cuando nos dieron la opción en el UCC de que la Podestá la tenía la parte local, que eran los que realmente conocían La Guaira y todas las localidades que se habían derrumbado y que ellos tenían libre operativa en el territorio de La Guaira, decidimos acoplarnos aún más a trabajar con los bomberos universitarios. Y lo hicimos de la manera más cómoda, no tuvimos ningún problema y además nos hemos cruzado con otros bomberos venezolanos trabajando, con Mérida y todo eso, y lo más cómodo trabajamos realmente. Eso yo les quería hacer esa pregunta. ¿Se aprende de los otros equipos? ¿Se enseñan entre los equipos? ¿O existe algún tipo de manejo del monopolio del conocimiento entre equipos? De mi lado siempre se aprende, siempre, lo bueno y lo malo, pero siempre uno está abierto a aprender desde la parte logística cómo la manejan, desde la parte operativa cómo la manejan y hasta mismo desde la parte en el terreno cómo manejan la operativa. Entonces, eso siempre se aprende. Por eso uno siempre tiene que estar abierto no solamente a los cursos, porque en el territorio, en la zona de desastre a veces, podés aprender aún más, porque realmente la Podestá la tenían los locales, ¿no? Sí, yo también quiero como dar también ahí una opinión, porque, y bueno, darte también mi punto de vista, porque es tal cual como le dice Gianfranco. Tener la posibilidad de aprender de un equipo internacional, ver cuál es el método, ver la sencillez y realmente nosotros hicimos clic inmediato. Es como lo dice Gianfranco, como si hubiésemos trabajado juntos desde hace mucho tiempo. La mística, la orientación al resultado y el éxito y a la búsqueda que nosotros hacemos fue maravilloso. E incluso voy a hablar de otros equipos. Nos tocó trabajar en algún momento con el equipo de El Salvador y nos parecieron maravillosos la forma como nos trataron, equipos que tenían una cantidad enorme de recursos y que no solamente son los recursos, sino que volvemos a lo mismo, humanizan el trabajo. O sea, hacer un trabajo humanizado es muy importante. Parte de lo que decías, ver cómo me preparo yo como funcionario de bomberos o como funcionario o mejor dicho, como un operador con todos los operadores, digamos los caninos como tal, junto con las unidades caninas, cómo yo le digo a la víctima, o cómo le digo, perdón, a los familiares de esa víctima, está vivo, hay posibilidades de rescate. Me explico, esto fue un aprendizaje constante. Todos los días era un aprendizaje constante. Gianfranco, mi persona y todo el equipo que ahorita, pues, seguramente los mencionaremos para darle los agradecimientos. Las primeras 90 horas no dormimos, nos estábamos quedando dormidos en todos lados. Entonces, es una cosa increíble porque
mientras que pasaban algunos compañeros y hacían una búsqueda, nosotros esperábamos en la parte de afuera y nos recostábamos a una pared y quedábamos dormidos durante 20 minutos y párate otra vez. Y en esta dinámica, la primera noche no teníamos instaladas las carpas, prácticamente dormimos en el piso. Cayó un aguacero, una lluvia terrible toda la noche, amanecimos mojados, pero todas estas cosas te lo cuento desde los positivos. O sea, tener la oportunidad de poder integrarte con hermanos latinoamericanos en una misma catástrofe es donde tú realmente sabes que no estás solo. Y yo disiento un poco a veces de la palabra pueblo, porque nosotros tenemos que dejar de ser pueblo, nosotros somos ciudadanos del mundo, y eso fue lo que nos demostraron todos los equipos y en especial la hermandad con la Brigada ASEC de Argentina, porque eso fue, una hermandad ciudadana que hubo, donde reconocimos nuestras oportunidades de mejora, donde sabíamos quién tenía más experiencia y como dicen, compañero Gianfranco, voy a tomar una palabra que no sé si se dice así, pero es como la dice Gianfranco, cedemos la posta cuando sabíamos que había algo que ellos tienen más experiencia. Además, ellos han estado presentes en otros países, en otros desastres naturales que, digamos, ya traían esa experiencia y qué mejor que eso. Ahora, de lo demás, hay muchas también notas maravillosas, te lo puede decir Gianfranco, cómo los trataron con la comida venezolana y esa cantidad de detalles que, aunque no parezcan, son un oasis en el desierto. Decir, una señora muy humilde bajó de su casa con una tacita de café y se lo ofreció a todo el equipo, cosas como esa. Así hay detalles y detalles, hay detalles y detalles, que la verdad que el pueblo venezolano, los ciudadanos de ahí, a pesar de la catástrofe que habían recibido, estaban colaborativos con el tema de la comida, con el tema del café, con el tema, y más allá de que nosotros habíamos llevado comida para todos los días que íbamos a estar, que al fin y al cabo después venían a la mañana, te traían café, que te traían arepas, que te traían, y uno se quedaba como diciendo, la hospitalidad que recibimos de parte del pueblo venezolano fue algo innombrable. Miren, en este punto irrompible yo les voy a decir, escucharlos me recuerda que la fraternidad no es solo un concepto filosófico. La fraternidad se vuelve concreta cuando un perro, cuando un guía canino, cuando un bombero voluntario que está en otro país cruza fronteras para buscar vida entre las ruinas, hombro con la gente que lo ha perdido todo. Esto también hace parte del llamado del deber. Y bueno, David, tú me comentabas que querías compartir algo con los irrompibles. ¿Qué es lo que nos querías contar, David? Sabes que quería decirte la ventaja de alguna forma que nosotros tuvimos como cuerpo de bomberos por tener la cercanía de ASEC. Mira, buscar una persona viva entre escombros es como buscar una aguja en un pajar. O sea, la posibilidad de poder llegar a esa persona, ir directo al sitio donde está por tus propios medios es bastante complejo. Hay equipos de tecnología que son muy avanzados, como por ejemplo las cámaras termográficas, equipos de ultrasonido, etcétera, que te permiten tener una ubicación bastante puntual, pero si sabes a dónde apuntarlo. Ahora, para que tengas una idea de haber trabajado con ASEC Argentina y tener esa puesta en escena con tantas unidades caninas trabajando al tiempo, mira, hace que esa aguja en el pajar prácticamente tú la pases por un filtro y solamente vayas a buscar en un punto específico donde marca el canino, y esa ventaja no la tienen todos los equipos. Entonces eso hace que de todas digamos, nos da un punto de partida, una dirección para hacer el trabajo más rápido y más efectivo. Eso es algo que yo te quería decir de primera mano, y muy seguramente creo que teníamos
digamos, la ventaja al trabajar con ASEC de un barrido en una estructura, podían estar 6, 7, 8 unidades caninas trabajando al tiempo, binomios en edificios de 20, 25 pisos de altura que al caer estaban apilados. Estás hablando de una estructura que es muy grande para barrer y se podía hacer en un tiempo récord gracias a la cantidad de efectivos que ellos traían. Gianfranco, yo quiero preguntarte algo. Si tú, a las personas que nos escuchan, una frase que tú quieras decir hoy con base a lo que aprendiste en esta experiencia en Venezuela. En base a lo que yo aprendí en esta experiencia en Venezuela, que en un abrir y cerrar de ojos podés llegar a perderlo todo. Así que aferrate bien a tus seres queridos. Eso es una de las cosas que siempre se me viene a la mente, porque lo que pasó en Venezuela, sinceramente, nosotros que hemos tenido distintos terremotos, no lo he visto en ningún lado. No lo he visto en ningún lado. Y sin embargo, nada, lo que vivimos en Venezuela, lo que vimos, cómo respondió el pueblo venezolano ante esa catástrofe, también no lo vi en ningún lado. La fuerza que tenían los compañeros de David, que son bomberos y a su vez, después de haber recibido el terremoto, salir a trabajar y nada, no saber cuándo volver, porque ellos dejaron sus propias familias en casa para ir a prestar ayuda al pueblo venezolano en sí, ¿no? Entonces, nada, siempre aferrarse a sus seres queridos. Eso es sumamente importante. Uy, Gianfranco, nosotros los artistas, o por lo menos los artistas amateurs, inclusive como yo, somos personas muy sensibles. Y con eso que tú me dijiste, me volví a erizar la piel y me dio un nudito aquí en la garganta. De verdad que sí. Yo no sé Y ustedes yo si te son vivos. quisiera aprovechando también que nos preguntas acerca de resumir esto en una frase, o por lo menos de Sí, mi parte, como yo lo veo. Mira, se podrá derrumbar los edificios, se derrumban las vidas, derrumban los bienes, se derrumba la familia, se derrumba todo. Pero lo último que se derrumba, y nunca dejamos que se derrumbara, era el espíritu. Es la única forma de volver a pararte, seguir peleando al día siguiente y volver al día siguiente como un martillo hasta que dé la posibilidad del cuerpo para seguir ayudando a los prójimos. No solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, porque las personas que trabajamos en atención de emergencia sabemos que trasciende cualquier frontera. David, en este punto de este conversatorio que para mí ha sido muy constructivo, yo quiero que me digas qué significa para ti la palabra ser irrompible después de esta experiencia. Pues en una frase también te lo diría. Para mí ser irrompible es anteponer tu vida propia con tal de que una persona vuelva a reencontrarse con su familia y dar esa alegría. O si no, que esta persona tenga la posibilidad de darle un último adiós digno a su familiar o su ser querido y que vaya a un plano superior. Gianfranco, ¿y para ti qué significa ser irrompible después de esta experiencia? Y ser irrompible, no somos irrompibles, porque ser irrompible es ser como un superhéroe, ¿no? Ser como Superman. Pero nada, en realidad es tratar de devolverle un poco la esperanza a la gente, ¿no? Que eso generalmente, cuando nosotros atendemos una emergencia, sea la que sea, con búsqueda canina o lo mismo ser bombero, es darle esperanza. Eso es lo que generalmente brindamos nosotros. David, ¿tú quieres saludar a alguien, mandarle un mensaje a alguien
para despedir esta entrevista? Pues más allá de saludar, quisiera mencionar parte de todos nuestros, bueno, desde la comandancia, tanto superiores, subalternos, compañeros del mismo grado y autoridades que nos han apoyado. Quisiera empezar primeramente por darle las gracias a las autoridades universitarias, al rector, a los propietarios y a, digamos, todo el tren directivo de la Universidad Santa María de Caracas. Ellos estuvieron muy pendientes con muchos recursos y, digamos, toda la puesta en escena a nivel de directivos y de organización que se requería para poder recibir a los compañeros de ASEC, y no solamente eso, para salir a atender vidas. Quiero dar las gracias a mi comandante, ingeniero capitán Enrique Alcón, que es la persona que hace la activación de mi persona como funcionario desde acá de Colombia. Dar las gracias personalmente por nuevamente confiar, al igual que todos estos años trabajando juntos de mi persona en campo, y permitirme el orgullo y permitirme tener la fortuna de poder decirle a mi hija que yo ayudé en esta catástrofe a través del Cuerpo de Bomberos. A todos mis compañeros, a la segunda comandante del Cuerpo de Bomberos, a todos nuestros 27 funcionarios que estuvieron en labores de búsqueda y rescate, tanto en la parte administrativa, las personas que hicieron los oficios varios, que también fue una parte importante de esto, las personas que estuvieron a cargo de la logística, la gente de la Cruz Azul, que también son estudiantes y comunidad universitaria que, digamos, asistieron de alguna forma, las personas que estuvieron ahí. Algo muy importante, los vecinos, los habitantes de los edificios que nos decían y nos daban un dibujo y un mapa mental de cómo eran las estructuras después de que estaban derrumbadas, y decían: por aquí pueden entrar, por aquí pueden salir. A las personas que pusieron sus recursos, a las personas que pusieron su oración, su fe, para que todos estuviéramos trabajando y que volviéramos a salvo con nuestra familia, y en especial, por supuesto, a todos los miembros del cuerpo de ASEC Argentina, todos sus funcionarios, todos los binomios, todos los amiguitos peludos, como dices tú, pues para mí son las unidades caninas, a todos nuestros compañeros, a Juan Lombardi y a Gianfranco Lombardi como parte del tren directivo de ASEC, Ezequiel, pues no puedo mencionarlos a todos, pues obviamente por temas de tiempo, pero toda ASEC Argentina hicimos una hermandad que creo que es el comienzo de una relación internacional profesional muy interesante y muy bonita, que mantengamos, espero que se mantenga en el tiempo sin necesidad de que haya otra catástrofe. Son parte de los que quiero, personas que quiero mencionar, en especial darle las gracias a las familias de ellos, a mi familia y a la familia de los funcionarios que nos han permitido dejar la casa e ir a socorrer a los más necesitados, y por supuesto al pueblo y a la República de la Argentina, junto a todos los demás agentes internacionales que nos han ayudado en esta catástrofe, y también a las autoridades en la República de Venezuela que dieron su apoyo para que nosotros pudiéramos operar de manera adecuada y que se sigue operando. Cabe destacar que la emergencia no ha finalizado, pero en este momento, digamos, nuestra especialidad, que son tratar de rescatar a las personas con vida, pudimos atender esas primeras 2 semanas, que fue, digamos, ese tiempo, esa línea de tiempo que era tan importante. En general, a todos gracias, y no quisiera irme, por supuesto, sin agradecerte a ti por habernos brindado este espacio para poder hacerle llegar de primera mano toda esa experiencia a las personas aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, porque obviamente nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. David, no hay que dar las gracias acá, este micrófono es de ustedes y de verdad muchas gracias. Gianfranco, ¿tú quieres saludar a alguien, enviar algún mensaje, despedir esta entrevista? No, nada, agradecerte a vos para darnos este espacio. En primera instancia también agradecer en primera medida a la familia de todos, de parte de nuestro equipo. Cada familia se ha bancado entrenamientos y todo eso, entonces capacitaciones,
y tiempo invertido por nosotros para prepararnos, y a su vez a todo eso el apoyo que ellos hicieron para que nosotros viajemos al exterior a poder prestar ayuda. Eso es algo fundamental, porque si no tenemos eso, nosotros no nos vamos tranquilos a trabajar para lo que nos preparamos, ¿no? A todos los miembros de ASEC que fueron al terremoto, a los que no fueron también, porque ellos también fueron nuestro soporte logístico en nuestro país y siguieron con el funcionamiento de nuestra institución en el país también, en nuestra ausencia. A todos ellos muchas gracias. A la Universidad de Santa María. Estelana Manancoa, disculpa que te interrumpa, Estelana Manancoa, que se nos olvidaba. Sí, a todo el equipo de la universidad, a los bomberos de la universidad por habernos recibido, al pueblo venezolano por habernos recibido, nada, a todos en realidad infinitas gracias, así como ellos hoy nosotros volvemos a nuestro país y muchos venezolanos nos agradecen por haber ido, nosotros le agradecemos a ellos por habernos recibido con los brazos abiertos y haber dejado que los ayudemos en esta catástrofe, ¿no? Bueno, Gianfranco, David, gracias. En la hora difícil, al pie del dolor, llegan manos valientes, sembrando valor. Desde el mundo entero, con noble misión, voluntarios unidos por la salvación. Gracias por la entrega, por tanto servir, por prepararse siempre para resistir, porque ante la catástrofe no hay que claudicar, hay que estar listos, fuertes para ayudar. ACES Argentina, gracias por llegar, por sus héroes peludos que saben buscar, y a sus guías firmes de fe y corazón les canta esta voz con admiración. A los bomberos voluntarios de la Universidad de Santa María en Caracas, fraternidad, por su ejemplo eterno, por su vocación. Son luz en la sombra, son fuerza y unión. Y a todos los voluntarios del mundo también, que sostienen la vida, que hacen el bien. Hoy y siempre lo decimos con voz de honor, serán irrompibles por siempre, por amor. Somos latinos, versión indestructible, irrompible, irrompible.